¿Qué tal? Bienvenidos. Es el penúltimo programa de este año 2024. Y hoy vamos a hablar de un aniversario importante de una empresa que es vital para los malagueños, porque sin ella sería un absoluto caos el desplazamiento individual y la movilidad en Málaga. Hablamos de la empresa municipal de transporte que cumple ahora 75 años como empresa municipalizada, aunque anteriormente, evidentemente, en Málaga existía desde finales del siglo XIX, existía transporte urbano, aunque no como lo conocemos en este momento. De todas maneras, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien este mundo y es José Ramón Rodríguez, que es miembro de Transbús, esa asociación que recupera material histórico. José Ramón, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado de tenerte por aquí. 75 años de la AMT, pero 125 desde que empezó la empresa belga a llevar los tranvías en Málaga. O sea, digamos que 125 desde que en Málaga existía transporte, más o menos, aunque un poquito antes... Un poquito antes empezaron, pero eran cada uno por un lado. Eso es. Bueno, vamos a hablar de... Tú has escrito un libro que, por cierto, recomiendo a todos los malagueños porque versa sobre todo la historia de esa tracción de sangre, como se llamaban los vehículos, si se les puede decir vehículos, que desplazaban a personas, porque eran vehículos que iban en carriles tirados por bestias, ¿no? Como se decía en la época. Digamos que esa es la época inicial del transporte en Málaga. Y claro, la época inicial fue el tranvía de tracción de sangre o tranvía de mulas, como la gente lo conocía. Hablamos de tracción de sangre porque el motor era el animal. Porque era el animal que tenía sangre, no porque hubiera sangre por accidente, que hay mucha gente que lo piensa. No. Eran unos armatostes muy grandísimos que circulaban sobre carriles o vías, como lo llama también la gente. Y lo que ellos tiraban aquello eran por las dos bestias. Había una cosa muy graciosa, que era cuando llegaba al final de calle Torrijos, que ahora es calle Carretería, hay un repechón para subir a calle Álamo. De hecho, eso es calle Carretería. Eso que vemos ahí en el fondo es calle Carretería. Calle Carretería. Eso que tenemos ahí. Pues, estamos hablando de hace 130 años, a lo mejor. Exactamente. Pues al final de esta calle Álamo y había un repechón. Esa subidita que hay... Pues esa subidita lo que hacía es que había otro operario con otras dos mulas, se la enganchaban al tranvía y le ayudaba a tirar el tranvía. Es decir, porque las dos mulas que originalmente iban en la cuesta no podían. No podían, entonces le ponían otras dos y aquello le llamaban en cuarta. Cuando le ponían esas dos mulas le decían en cuarta. Para que subieran. Terminaba de subir el camino, se desenganchaban las mulas y se iba al operario otra vez. Es decir, que entraban en calle Álamos, podríamos decir, y ahí en ese llano ya soltaban las mulas y se volvió otra vez al punto de partida, al siguiente tranvía para subirlo para arriba. Me imagino que el transporte en Málaga en aquella época, en cuanto a línea, era muy corto, nada que ver con lo que tenemos ahora. En línea de tranvía estaba la línea municipal o urbana, que fue la primera que funcionó, que era una línea circular, que pasaba por la estación, pasaba por calle Torrijos, por calle Álamo, por Plaza de Riego, que ahora es la Plaza de la Merced, bajaba por calle Alcazavilla y llegaba al Boquete del Muelle. Y ya otra vez iba buscando por la estación. Me imagino que, claro, la ciudad sería mucho más sucia en aquella época que ahora, porque esas mulas y esas bestias sus necesidades las hacen sobre la marcha, ¿no? Como pasaba en toda Europa en aquella época, ¿no? Y las ciudades estaban llenas de excremento, por cierto. ¿Qué pasaba? Porque había un operario que se dedicaba pues, a limpiando la suciedad de las bestias que iban andando. Y esa era otro trabajo más. Claro, y evidentemente en aquella época no había ese sentimiento que tenemos ahora. Había un señor con un aparatito para limpiar en medio de los carriles el hueco que queda, pues, para ahí tiene que entrar la rueda. Claro. Para que la rueda entrara, había un señor que iba limpiando los carriles. ¿Cuántas personas podrían caber en uno de estos vagones tirados por bestias? No lo sé, pero por lo menos yo calculo que unas 20, 25 personas cabían ahí. Seguro. Y ahí tenemos, de hecho aquí, esto es uno... Estoy viendo la fotografía esa que está ahí. ¿Esto es uno de ellos? ¿Eso es de esa época? Eso es una jardinera, es una jardinera de verano. Por eso eso no tenía ventanas, ni tenía cristales, ni nada. Eso lo que tenían ahí era, la gente se salía por ahí. Lo único que la agarraba era la barrita esta chiquita que tenía. O sea, eso iba con su doble eje por el carril. Y ahora iba enganchado al tranvía. El tranvía tiraba de él. Y estos fueron... Mira, eso es un tranvía de mulas reconvertido en jardinera. Es decir, cuando quitaron los tranvías de mulas, hicieron esta jardinera, que había 16, 8 de verano y 8 de invierno,
y era la reconversión de los que eran los armatostes de tranvías de mulas convertidos en jardineras. Y más o menos, ¿cuándo fue, aunque convivieron una época, cuándo fue cuando acabaron, digamos, la tracción de sangre de animales con las de tranvías? Aproximadamente sobre 1906, 1907. Ahí terminaron ya de desaparecer los tranvías de mulas. Eso fue más o menos cuando se hizo la prolongación del puerto y lo que es el paseo del parque hoy, ¿no? Más o menos, Sí, en aquella época. Sí, por aquella época. Por aquella época. Eso que fueron 1906, cuando empezó el tranvía eléctrico, y hay una fotografía que se ve el parque ya, la ampliación hecha, y las palmeras se ven con 1 metro de altura. O sea, que estaban recién Si puestas. estaban recién puestas, pues tiene que ser eso, 1906, 1907, cuando se hizo lo del puerto. En el tema de la época de tracción de sangre, es decir, de los vehículos, los vagones tirados básicamente por mulas, ¿no? Porque, bueno, más que caballos eran No, mulas. eran mulas que tenían más fuerza que el caballo. ¿Qué tipo de empresas funcionaban? Es decir, porque no estaba municipalizado el transporte en aquella época. No, era totalmente privado. Funcionaban, como te he dicho, las concesiones de línea de tranvías no eran municipales, eran estatales. Fueron 3. Y después, cuando entró la empresa belga, sí solicitó cuatro concesiones más, pero esas ya eran urbanas. Me voy a adelantar un poquito. En 1926 salió a trabajar la primera línea de autobuses, que fue la de Ciudad Jardín. Perdóname, esta foto que tenemos aquí, esto es de la zona de Parque San Antonio, por ahí, Eso ¿no? es el 18 de julio, sí. Eso es la zona de lo que conocemos ahora el paseo, la zona de abajo del Limonar, ¿no? Exactamente. Que esto es, claro, ahí se ve los mulos a la izquierda de la época. No, pero esos eran los arrieros. Que los llevaban arrieros y después mulos. los tranvías que ya funcionaban con electricidad en aquella época. Ahí sí, los tranvías de mulas empezaron en 1906. Concretamente el 16 de noviembre de 1906. No hubo nunca tranvías que funcionaran con un motor térmico, ¿no? Es decir, directamente con electricidad. Y claro, en aquella época, estamos hablando hace 120 años, no era una cosa habitual, No, de hecho, digamos, electrificar una ciudad, ¿no? De hecho, el único documento gráfico que se conserva, que me lo enseñaron hace una semana, es el tranvía en Barcelona. Que la gente iban viendo el tranvía y se volvían, se quedaban mirando el tranvía como diciendo, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto por dónde va? ¿Esto por dónde anda? ¿Esto cómo funciona? Y funcionaba prácticamente a paso de peatón. De hecho, que también me enteré la semana pasada, Gaudí murió atropellado. De hecho, aquí en Málaga también hay muchos casos de niños de la época. Yo recuerdo, por decir algo, pues un hombre que fue muchos años en Calle Larios, que tenía un kiosco de prensa, que él de pequeño tenía las 2 piernas amputadas, claro, por un tranvía, ¿no? Porque en Málaga había una cosa que gustaba mucho, que era bajarse en marcha del tranvía. Llegabas a la tienda o llegabas a donde fuera pasado, ten en cuenta que el tranvía pasaba por calle Granada. Tú imagínate ese pedazo de armatoste por calle Granada con lo estrechita que es. Y además, ¿dónde te metías? Literalmente es que no había espacio, ¿no? No. Pues ahí llegaba uno que iba, no sé, a una tienda que había allí, se ponía en el estribo y se dejaba de ir. El que había al lado tropezaba, caía, pues le pasaba por el barco. Esto es la plaza de la Marina, en la que hemos visto antes, justo hace un momento. Y este tranvía que vemos aquí, ¿este es el que se restaura finalmente y tenéis vosotros ahora mismo? ¿O es uno parecido? El tranvía no, ni tampoco es parecido a ese. Ese está retocado en Málaga. El tranvía que tenemos aquí es el número 63. El tranvía que tenemos aquí es original, de como vinieron. Bueno, es original. Se ha hecho exactamente igual que como era. Los tranvías vinieron de Can Girona, lo que es toda la parte de madera. El buje, que es la parte metálica de hierro, eso viene de Estados Unidos. Es un Big Troop 21. Y luego la parte eléctrica se hizo en Charleroi, Bélgica. Eso es Bélgica. Son 3 empresas, digamos, que podía ser una multinacional, lo que hicieron los tranvías. Porque los tranvías en Málaga estuvieron hasta los 60, ¿no? Básicamente. El 31 de diciembre del 61 terminaron los tranvías. Mira, esta fotografía que se ve es muy curiosa, porque hicieron una prueba en los tranvías para ponerle jardineras, porque antes el campo de fútbol... Jardinera es lo que hemos visto detrás, eso, ¿no? El campo de fútbol y el cementerio de San Miguel, pues para que pudieran ir Los Santos, más gente, porque hicieron una prueba de enganchar el tranvía. Y funcionó.
Y eso que hemos visto detrás era la iglesia de la Victoria, creo recordar, ¿no? Sí, eso es la iglesia de la Victoria. Aquí lo que estás viendo es un tranvía con jardinera de invierno por el Paso Marítimo. Si te das cuenta, este modelo es el que está restaurado, que es el número 63. Es el que estuvo mucho tiempo en el Morlaco. Estuvo 25 años en el Morlaco. Y que después vosotros rescatasteis, reconstruisteis y está en la antigua cochera de Pergalejo. Aquello se llama Plaza Manuel Díaz Millán, que fue un compañero que murió en esa plaza, en el año 74. Ese tranvía estuvo 25 años allí. Y está allí, existe ese tranvía, porque se lo llevaron a hacer la película La Orden de Arabia. Se lo llevaron a pero no a Arabia, sino lo rodaron en Almería, ¿no? Lo rodaron en Almería y Sevilla. Se lo llevaron 5 o 6 meses antes que terminaran los tranvías, se lo llevaron a Almería para rodar la película. Para eso lo pintaron de amarillo, que es como todo el mundo recuerda el tranvía, cuando sus colores de verdad eran azul y blanco. Pero para la película... Para la película tuvieron que poner de amarillo. Participó en la película y cuando volvió a Málaga ya no había tranvía. ¿Por qué? Porque lo habían retirado. Porque vale. Lo retiraron el día... Que se acabó la... Claro, se terminaron los tranvías y solamente quedaba esto. Y una persona se dice, ¿qué hacemos con esto? Vamos a guardarlo. Y lo metieron en las cocheras de las Malaguetas. Cuando hicieron las cocheras nuevas, que eran las de Valle de los Galanes, Pedregalejo, se llevaron el tranvía, se lo llevaron allí. Y allí, Pedro Aparicio, cuando se hizo la goleta del Morlaco, le preguntó al gerente de la MT que si tenía algo para poner allí, que había hecho una plaza que tenía que poner algo. Y yo tengo un viejo tranvía ahí, vi otro. Y cogieron el tranvía, lo llevaron al servicio operativo, lo pintaron de amarillo y lo colocaron allí. Pero estuvo guardado muchos años, ¿no? Sí, pues ya ves, pues desde el 61 hasta el 83. O sea, estuvo una pila de años guardado. 22 años ahí. De hecho, hubo un señor que pujó y ofrecía 5.000 pesetas por el tranvía. La mala suerte que tuvo es que ese año hubo superávit en las cuentas de la empresa y le dijeron que no. Que no hacía falta venderlo. Que no hacía venderlo. Mira, esto es la Plaza de la Marina, ¿no? Esta es la Plaza de la Marina y es la única parada de tranvía. Es la única parada que existió. Digamos que esto es la entrada de Calle Lario, justo donde está el McDonald's. El McDonald's sí, ahora más o menos. La puerta del Zaragozano hacia el McDonald's. Correcto. ¿Vale? Pues esa fue la única parada de tranvías que existió. Es una estructura grande, ¿no? Sí, claro. Un grande país que había todo el tranvía completo. Y fue la única que hubo en Málaga. Los demás eran postes de parada. Que era el mismo poste de la luz, digamos, del tranvía, pues estaba pintado en azul y amarillo. Y tú te ponías allí y allí es donde te recogían, donde te parabas. Imagínate que la altura del tranvía viene a ser una cosa así, serán unos 80 centímetros. Para subir, dices. Para subirte y para bajarte. Hoy día, a nivel de accesibilidad, sería... Cuéntame la historia de esto. Esto es una cosa este tranvía, ¿Cómo se llamaba este tranvía? ¿Cómo lo decíais? Se decía la Olla Express. La Olla Express. Porque no tiene ventana. Es decir, que estaba cerrado completamente. Claro, y la gente estaba acostumbrada a llevar los tranvías que se salían por las ventanas de los tranvías eran grandísimas. O sea, que esto en verano era una delicia, ¿no? Bueno, es que duró muy poquito. La Olla Express se hizo en el 55. Fue el tranvía 61, le quitaron toda la parte de arriba, montaron esta estructura que se hizo en las cocheras de Pergalejo y montaron esto. Cuando salió a trabajar, pues la gente le daban de lado. Lo odiaban. Lo odiaban porque es que ahí se asfixiaban. Estaba acostumbrado prácticamente ahí con el cuerpo fuera del tranvía a encontrarte eso. Claro, eso a lo mejor en invierno se podría agradecer, pero en verano era un suplicio. Además, ten en cuenta que hay otra cosa. Los tranvías tienen arriba una parte que se llama el linternón. Si tú te das cuenta, tiene una especie de edificio chiquitito en lo alto. Eso no es por estética ni por nada, eso simplemente es para los olores. Porque en aquella época, pues no es lo mismo que ahora, que nos duchamos si queremos 3 veces al día. Yo te duchaba una vez a la semana y sí podía. Ir apretado en una olla tampoco era lo mejor. Ir apretado ahí y que no salieran los olores, pues cualquiera aguantaba aquello. Hablamos entonces de una época... no sé, yo conozco todavía gente, aunque ya, claro, la gente que conozco que ha visto el tranvía, el tranvía 61 dice fue 3 años antes de yo nacer, pero es una época que mucha gente tiene un buen recuerdo del servicio del tranvía, ¿no? Sí, yo tampoco lo he conocido. Yo nací al año siguiente, nací en el 62, pero hay gente que te hablan de los tranvías y con un recuerdo muy grande. De hecho, los tranvías no tuvieron una despedida, porque llovió muchísimo antes de quitar el tranvía, se tiró unos pocos días lloviendo, y el concejal que tenía que hacer todos los actos y demás, lo suspendió. Dijo que no estaba Málaga para hacer fiesta. Y
Los tranvías salieron de aquí, de la Misericordia, salieron 7 tranvías uno tras de otro y los encerraron las cocheras de la Malagueta. Y la gente salía a la calle a aplaudirle a los tranvías y lo despidieron eso. Claro que fueron muchos años, fueron muchos años. Fueron 50 años. Fíjate, se nos ha pasado ya 16 minutos como si nada, pero en cualquier caso, como ya lo hemos hablado antes de entrar aquí, vamos a tenerte varias veces para que nos hable ya pues en otra entrevista pues de la época más reciente, ya por ejemplo, desde que empezaron a llegar los autobuses, que estamos hablando de años 61, que se quedaron ya solos como servicio de transporte. José Ramón Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti siempre.